Bueno, bien. Voy a pedirle el favor a las personas que están en el Ministerio de Audio y de Sonido que si me ayudan a proyectar los slides que pusimos. Y un poco quisiera empezar con, este va a ser el título, voy a colocar esto por acá. Este va a ser el título de la enseñanza de hoy. Es una pregunta. ¿Como Atlas o como hijo? Entonces, los que conocen algo de la mitología griega particularmente, rápidamente, ¿quién me puede decir quién era Atlas? ¿El que sostenía el mundo? No. Empecemos aclarando cosas. Siguiente. Pero gracias, Orlandito, porque realmente no es culpa tuya, sino es una situación allí que tenemos con la concepción real de Atlas. Siguiente. Y mientras colocan el siguiente, ya está. Bueno, muy bien. Entonces, se acerca la Semana Santa. Y la Semana Santa, en términos generales, obedece a una tradición romana realmente. Ustedes saben que el calendario, cada año en nuestro país, se reúne el Congreso y determina cuáles son los días festivos. Aquí tenemos una ley que puso un senador hace como 25, 30 años, y es que los festivos que caían en semana los pasan para el lunes, porque anteriormente, cuenta mi papá, cuando los festivos caían muy seguidos, pues eso las semanas se volvían muy cortas de trabajo. Entonces, para evitar esa situación, los festivos son el lunes. Se acerca la Semana Santa y en la Semana Santa los colegios no tienen clase de lunes a viernes. Algunas empresas dan miércoles, jueves y viernes, por regla jueves y viernes. Las personas tratan de cuadrar su puente y es algo como un tiempo de descanso, un tiempo en el cual la vida cambia un poco, ¿cierto? La vida cambia un poco en términos generales. Para las empresas la Semana Santa es una semana perdida, ¿cierto? Los que son empresarios, la Semana Santa es una semana en déficit porque la producción de la Semana Santa es relativa. Los que trabajamos en temas comerciales, pues la Semana Santa es medio harta porque usted en Semana Santa realmente lo que puede avanzar es relativamente poco. Usted llama a una empresa, la persona no está, vuelve el lunes, vuelve el martes. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente representa o significa la Semana Santa? Y cuando uno se pone a pensar que la Semana Santa representa la conmemoración del padecimiento de Jesús de Nazaret hasta su llegada a la cruz del Calvario y la muerte en la cruz, como yo lo planteo aquí en esta foto, la pregunta es, ¿y eso qué representa para mí? ¿Eso qué representa para mí? ¿Qué tan importante, qué tan valioso, qué tan cierto, qué tan trascendental es la Semana Santa para mí? Y creo que ese es el reto grande, ¿cierto? Este es el desafío grande. Porque uno lo podría tomar como una semana de turismo. Pero verdaderamente, ¿qué representa la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario realmente para mí hoy, en este día 22 de marzo de 2026? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Siguiente. Siguiente. Houston, siguiente. ¿Ya? Bueno. Atlas. Dijo Orlandito, Atlas es el que carga el mundo. Y les cuento rápidamente la mitología, ¿qué es lo que dice? La mitología lo que dice fundamentalmente es que estaban los dioses del Olimpo y estaban los titanes. El comandante de los dioses del Olimpo era Zeus. Y todos cuando hablamos de Zeus, digamos que como que tenemos en la mente a alguien grande, ¿cierto? O sea, usted tiene un perro, así sea chiquito y le llama Zeus, usted siente que es un perro grande, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces hubo un enfrentamiento entre los dioses del Olimpo y los titanes, y perdieron los titanes. Y el comandante de los titanes era Atlas. Un tipo así fornido como, bueno, tipo fornido, para no hacer quedar mal a nadie. Y entonces Zeus le puso a él como penitencia y castigo que debería de cargar en sus hombros la bóveda del cielo, no de la tierra.
¿Por qué? Porque en esa época ellos pensaban que la Tierra era una superficie plana cuasi infinita. Entonces mandó a Atlas para una de las esquinas del mundo, para una de las esquinas del universo, a que cargara la bóveda del cielo para que la bóveda del cielo no cayera sobre la Tierra. Ese es el castigo que le ponen a Atlas. ¿Cierto? Ese es el castigo que le ponen a Atlas. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver el tema de Atlas o el castigo que le ponen a Atlas con esto de la Semana Santa y con esto de la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario? Es que de pronto usted y yo estamos viviendo de forma equivocada. No me voy a meter en la enseñanza que ha venido dando vídeos sobre la gracia, pero tal vez usted y yo no hemos entendido todavía qué es la gracia. Usted y yo no hemos entendido qué es la gracia. Y en la medida en que usted y yo no entendamos qué es la gracia, pues usted va a vivir así. Siguiente. Houston, siguiente. Y entonces usted vive así. Usted vive así. Usted vive cargando el mundo, cargando situaciones, creyendo equivocadamente que si usted no hace las cosas como dicen las mamás antiguas, aquí no pasa en esta iglesia, no pasa. Las mamás antiguas, es que si no lo hago yo, no, bueno, entonces todos conocemos a las mamás antiguas. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y así vivimos muchos, ¿verdad? Siguiente. Siguiente. Y así vivimos. ¿Cuántos años puede tener esta persona que está ahí sentada? Ni idea. Pareciera ser joven, ¿no? Pareciera ser joven, pero de pronto no. Pero sentimos, por los zapatos, pero sentimos que realmente el peso que tenemos sobre nosotros es un peso que como que nada lo puede quitar, ¿cierto? Vivimos cargando emociones, cargando situaciones, cargando pecados. Y hablemos sin darle muchas vueltas al tema y reaccionamos muchas veces como los jóvenes inexpertos. ¿Cómo reacciona el joven inexperto? Con el arma más fácil que tiene a su acomodo o a su mano, que es la rebeldía. Entonces nos volvemos esos rebeldes sin causa. Rebeldes sin causa. Anda haciendo mala cara, se acuesta haciendo mala cara, se levanta haciendo mala cara, todo le sabe mal, todo le huele mal. ¿Por qué? Porque está cargando sobre sí un peso que lo tiene absolutamente agobiado. Y está arrinconado en una esquina sin mucho que hacer. Pero eso también nos pasa a más grandes, ¿no? Porque más grandes también somos rebeldes. De otra manera, pero también somos rebeldes. Es que aquí se hace lo que yo digo. Somos rebeldes. ¿Cierto? Somos rebeldes. Es que yo sí soy franco y decimos las cosas de forma que resultan siendo ofensivas. Siguiente. Y un poco la respuesta debería estar en esto. Esta debería ser la respuesta cierta, sincera, honesta y verdadera. La cruz del Calvario debería de ser algo que rompa mis cadenas y que me permita vivir en libertad. Ese es el punto. Pero a veces no lo creemos y a veces no lo entendemos. Entonces, a manera de introducción, y ya no hay más fotos, quisiera hacer un recuento rápido de las palabras que dijo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario para que entendamos un poco cómo fue ese tránsito de emociones y de situaciones que él tuvo que soportar estando allí en la cruz del Calvario. Y nos vamos a enfocar en una sola de esas palabras. ¿Creemos que lo que Jesús dijo es verdad? Creemos que lo que Jesús dijo es absolutamente cierto. Creemos que lo que Jesús dijo es tan cierto que en muchas ocasiones ni siquiera logramos entender. Que es tan profundo y que tiene una profundidad tan grande que no logramos todavía entender en palabras naturales para que los pongamos como algo hecho y que nosotros confiemos verdaderamente en ello. Pero las palabras de Jesús son más ciertas que el clima que sentimos, porque Él es el dueño del universo. Él es el creador del universo. ¿Qué dijo Jesús? Primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. Una palabra donde Él estaba crucificado, adolorido, triste,
agobiado, y lo primero que hace es levantar una palabra de perdón por aquellos que lo estaban a él castigando. Pero en últimas también esa palabra de perdón puede trascender a nosotros, porque él se subió allí por la culpa de su pecado y el mío, porque él no cometió ningún pecado. Segundo dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una palabra de salvación, una palabra profunda, una palabra que trasciende a este tiempo, una palabra de salvación. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una palabra de amor, una palabra de cuidado, una palabra de devoción. Que si no pensáramos que fue Jesús quien los dijo en ese momento tan doloroso para él, uno pensaría que era una persona que de pronto estaba sentada cómoda y confortablemente en alguna parte mirando el resto de la humanidad. Porque hasta ahora no se ha quejado de absolutamente nada. Una palabra de perdón, una palabra de salvación, una palabra de amor y cuidado. Y viene una palabra profunda que ni siquiera nosotros podemos pronunciar y es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni usted ni yo estamos ni estaremos nunca en la condición en la cual sintamos un abandono absoluto de Dios, donde ni siquiera levantemos una oración y no sea escuchada. Lo que pasa es que tenemos un termómetro o una forma de ver las cosas de pronto muy automatizadas, porque creemos que las cosas sean como funciona el mundo hoy en día. Pero ese Dios que se tarda en responder las oraciones en ocasiones para nosotros, que a veces sentimos que no nos escucha, es el mismo Dios que no lo castiga a usted cuando peca. Es el mismo Dios. Pero ahí sí no decimos nada. Pero el Dios que aparentemente tarda en respondernos una oración es el mismo Dios que con paciencia y misericordia espera cuando usted y yo pecamos. Es el mismo Dios. Tengo sed, una palabra de sufrimiento y una palabra de necesidad humana donde Él recapitula, donde Él nos permite entender que a pesar de ser Dios puesto en esa cruz del Calvario, sigue siendo un ser humano con dolencia. Se identifica con usted y conmigo. Tengo sed. Tengo sed. Y viene la palabra más grande que cualquier creyente podría haber escuchado y que debería de ser para nosotros hoy lo que marca la diferencia del entendimiento verdadero y cierto de lo que representa que un Dios se haya hecho hombre y se suba a la cruz del Calvario, que es consumado es. Y nos vamos a enfocar hoy en esa palabra, en consumado es. Tetelestai, del griego, consumado es. Y la última palabra es la palabra de entrega y la palabra de seguridad y es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. Los invito a que cerremos nuestros ojos y oremos y pongamos este espacio de tiempo en las manos del Señor para que yo, con mi imprudencia, con mi poco conocimiento y experiencia, pueda transmitir algo santo y sabio para un corazón dolido como el suyo y el mío en medio de unas circunstancias como las que hoy cada uno de nosotros vive. ¿Le parece? Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos hoy entregarte nuestro corazón y nuestra vida. Queremos pedirte hoy que tú nos enseñes, Señor. Que tú hoy nos guíes. Que nos hables en un lenguaje en que nosotros podamos entender, pero que sobre todo le abres a un espíritu dispuesto a entender, Señor. Porque a veces nuestra terquedad, nuestra obstinación, nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nuestra rebeldía nos alejan de conocer verdaderamente de ti, mi Señor. Yo te entrego en este momento, Señor, mi corazón y te pido que utilices, Señor, tus palabras y que me llenes de tu amor y de tu gracia, papá, para que estos mis hermanos puedan entender y yo también lo que representa y significa una enseñanza santa y sabia tuya. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces nos vamos a enfocar en una palabra que es la palabra de triunfo y de victoria, que es consumado es. Empecemos un poquito con entender de dónde viene esa palabra. Esa palabra viene de una palabra griega que es teleo. Y teleo quiere decir completar, terminar, cumplir o llevar a cabo o a su objetivo un propósito
o pagar completamente una deuda. Pagar completamente una deuda. Cuando alguien en el antiguo imperio tenía una deuda con alguien y esa deuda era pagada completamente, la firma era tetelestai. Es decir, la deuda está completamente saldada, está completamente pagada. Tetelestai es una palabra es una palabra o una frase que está en una cosa que se llama perfecto indicativo pasivo. Perfecto indicativo pasivo quiere decir que está dicha en el pasado, pero tiene efectos futuros, primero, y segundo, está dicha por un tercero que tiene acción sobre el que escucha. Vuelvo a repetirlos. Está dicho en el pasado, pero tiene efectos en el futuro, y está dicha por un tercero que lo que está diciendo tiene efectos sobre el que está escuchando. Consumado es. Tetelestai. Y aquí lo que él dice es lo que quiere decir el Señor es, está completamente terminado, la tarea ha sido cumplida, todo ha sido completado, la obra está finalizada. Es decir, no queda nada por hacer. No queda nada por hacer. No queda absolutamente nada por hacer. La idea central de Tetelestai es que ya todo lo que había sucedido, se había prometido en el Antiguo Testamento, en ese momento tiene un cumplimiento total, absoluto, perfecto y completo, suficiente. Todo lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento cuando, y lo leyeron acá, lo leyó Nelson y lo habló también Fernando y lo dijo Duber, es que nosotros hacíamos, o el antiguo sacerdote o el sacerdote en el lugar santo, hacía sacrificios, pero esos sacrificios realmente eran incompletos. Pensémoslo de la siguiente forma. Usted tiene hoy una deuda y esa deuda genera unos intereses. Natural. Tiene una deuda con un banco y esa deuda con el banco genera unos intereses. Y resulta ser que usted va al banco porque no ha podido pagar y el banco le propone a usted un acuerdo. El banco siempre le va a proponer un acuerdo, se lo digo con conocimiento de causa, el banco le va a proponer a usted un acuerdo que tiene que ver con el pago de los intereses, no con el pago del capital. El capital no se lo van a perdonar, no se lo van a quitar, no se lo van a disminuir, nada, los intereses sí. Imagínese usted que cuando el sumo sacerdote entraba y mataba a los animales, les quitaba la sangre, después quemaba la carne afuera, todo ese ritual era solamente para que usted y yo pudiéramos, si estuviéramos en esa época, pudiéramos demorarnos o pagar los intereses de una forma más a cuotas o a plazos. Pero el pecado, que era la deuda que causaba los intereses, seguía completamente inamovible. Pero cuando vino Jesús de Nazaret, la deuda completa fue paga. Consumado es. Completamente. Consumado es. Consumado es. Y entonces ya desarrollando el tema, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿usted cómo vive hoy? ¿Cómo vive usted hoy? ¿Como Atlas? Cargando cosas y cargando cosas y cargando cosas, preocupaciones, miedos, problemas familiares, responsabilidades laborales, culpa, ansiedad, expectativas. ¿Es usted de los que intenta arreglarlo todo? ¿De los que quieren resolver todo? Quiero decirle que usted está cargando una carga que no le corresponde. Está cargando una carga que a usted no le corresponde. Si usted es creyente, por supuesto. Si no es creyente, su situación es diferente. Su situación es de tristeza. ¿Por qué? Porque usted va a la velocidad que el mundo le marque la pauta. Usted corre a la velocidad que el mundo le marque la pauta. ¿Por qué? Porque usted no se quiere quedar por fuera. No se quiere quedar por fuera. Pero si usted es creyente y usted está viviendo como Atlas, está viviendo de manera equivocada. El sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario para usted, discúlpeme, hasta ahora no representa nada.
Porque si Jesús de Nazaret vino y pagó la deuda por usted y le dijo, consumado es, usted debería de vivir de una manera diferente. Debería de vivir en libertad. No quiere decir que no tenga problemas. Quiere decir que debería de vivir en libertad. Debería de vivir en libertad. Y tampoco quiere decir que, pues entonces yo me acuesto y me levanto dentro de 8 días. Tampoco quiere decir eso. Tampoco quiere decir eso. Acompáñenme a Mateo capítulo 11, versículo 28 rápidamente. Esto lo hemos escuchado y lo hemos visto y lo hemos leído cantidad de veces. Y esto lo dijo Jesús antes de estar en la cruz de Calvario. Y les dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. ¿Y yo les daré qué? Yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Primera de Pedro capítulo 6 versículo 7 dice, depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Pero a veces tenemos una idea diferente, ¿cierto? A veces creemos que cuando yo me voy a enfrentar a una situación difícil y oro al Señor, el Señor me va a quitar la situación difícil. Probablemente no. Te va a acompañar en la situación difícil, no te la va a quitar. Te va a acompañar en la situación difícil, no te la va a quitar. No te la va a quitar. No te la va a quitar. Y esa es la seguridad que tenemos. Y esa debería ser una seguridad diferente porque cuando usted sabe que este mundo tiene situaciones complicadas, pero que el Señor va a estar con nosotros, usted debería vivir de una forma distinta. Deberíamos de vivir de una manera diferente. El problema no es que no tengamos problemas o cargas. El problema es que pretendemos comportarnos como Atlas cargando absolutamente todo sobre nosotros. Y cuando usted está cargando todo sobre usted mismo, la imagen que las demás personas perciben de usted no es la de un creyente que sabe, que entiende qué es lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿O sí? ¿No? No es. No es. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y quiero empezar el estudio sistemático de este capítulo solamente diciéndole una cosa, y es que todo lo que usted y yo intentamos cargar hoy, Jesús ya decidió llevarlo. Jesús ya decidió llevarlo. Independientemente de que usted y yo tengamos un comportamiento, una preocupación, una ansiedad, muchas cosas van a suceder indefectiblemente. Indefectiblemente. Queremos que las cosas sean a nuestro acomodo. Estás equivocado. Estás equivocado. No te haces creyente para que se haga tu voluntad. Te haces creyente para que creas en la voluntad de Dios. Es diferente. No para que se haga tu voluntad. ¿Cierto? No para que se haga nuestra voluntad. Vamos a leer Isaías 53 y vamos a subrayar o a hacer énfasis en algunos temas que para usted y para mí son importantes en el contexto que venimos estudiando. ¿Les parece? Mira lo que dice Isaías 53. Una pregunta. ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Hace una descripción rápida del aspecto de Jesús de Nazaret en la cruz, del aspecto de la vida de Jesús de Nazaret como persona. No había en él nada diferente. Era uno más del montón. Era uno más que aparentemente estaba dentro de la población. No era nada diferente. ¿Dónde viene lo importante? Ciertamente. Y aquí esta palabra lo que está haciendo es que lo que va a decir de aquí en adelante está haciendo énfasis. Está haciendo énfasis en lo que viene. Ciertamente, Él cargó
subraye eso si la Biblia es suya. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Como un Dios que se hace hombre y por amor a la humanidad se hace vulnerable, igual que lo somos usted y yo. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, como si fuera algo ajeno lo que le sucedió a él, cuando realmente fuimos nosotros la causa y la razón de ese sufrimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo. ¿Precio de qué? De nuestra paz. Precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino. ¿Le parece algo a la realidad de hoy? Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ponga su nombre ahí si quiere. La iniquidad suya y la mía. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. En esa época era importante la descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, el suyo y el mío, porque Él no tenía ninguno, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justificará a quienes, a muchos, a todos los que lo aceptemos, y cargará las iniquidades. Yo le cambiaría de ellos por las nuestras. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario como un acto histórico y como un acto de amor representa sin duda el detalle más grande que un Dios puede tener por la humanidad. No hay forma en que prediquemos la palabra sin mostrar la cruz, porque si no mostramos la cruz, no estamos mostrando el tamaño de nuestro pecado, pero tampoco estamos mostrando el tamaño del sacrificio de Jesús. Las cosas en las cuales Jesús representa un modelo son importantes y deben ser importantes para usted y para nosotros. Por eso, y ahora un paréntesis en un tema personal, el tema de la cena viene siendo algo tan valioso y tan importante porque reafirma la esperanza de estar con Él en el reino de los cielos. Si a usted no lo esperanza eso, ¿qué lo esperanza? Si a usted no lo esperanza estar un día en un reino donde no van a haber problemas y donde todo va a estar en manos de un Dios poderoso, bueno, santo y limpio, que lo ama a usted, ¿qué lo esperanza? ¿Qué lo esperanza? ¿El mañana? ¿Lo esperanza cuando tenga dinero? ¿Lo esperanza cuando tenga salud? ¿Lo esperanza si es soltero cuando se case? Son simplemente sombras de una esperanza cierta y verdadera. De una esperanza cierta y verdadera. Cuando usted y yo compartimos la cena, estamos en un momento de intimidad total y absoluta, desnudos ante nuestro Creador, conmemorando la esperanza que nos llevará un día a estar delante de Él. Y yo le pregunto, cuando usted esté delante de Él, ¿cuál va a ser su reacción? Cuando Él lo mire con una mirada que traspase sus ojos y que toque su corazón, ¿cuál va a ser su reacción?
Usted puede tener 10, 15, 20, 50 años, 80, 90, los que sea, en esta vida. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cuál va a ser su reacción? Su reacción no va a ser otra que caer de rodillas, arrepentido y mirar hacia adentro y decir, todo lo que me decían era verdad, pero no lo entendí. No lo quise entender. Y ese es el momento para que usted cambie. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre sí su pecado y el mío, su dolor y el mío, su culpa y la mía, su condenación y la mía. Y todo eso lo hizo solamente por amor. Solamente por amor. ¿Cómo sería su vida si usted supiera que está condenado y que va a ir a la horca? ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería su vida? Si estuviéramos condenados a algo, ¿cómo sería nuestra vida? Pero cuando usted mira la cruz del Calvario, las cadenas que lo tienen atado a cargar el mundo sobre usted mismo, a ponerle más cuidado al teléfono celular que a lo que estamos hablando, es porque usted no ha entendido. No ha entendido. En verdad no ha entendido. No ha entendido. No ha entendido. Acompáñame a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Hay alguien que cuida de sus vidas porque Él tomó voluntariamente ese lugar que nosotros nunca hubiéramos podido tomar. Y Él lo hizo. Todo lo que había sucedido hasta antes de que Jesús se crucificara en la cruz o que estuviera a aceptar la muerte en la cruz del Calvario, era una sombra, simplemente una sombra. Era simplemente una sombra. Él subió a la cruz del Calvario por amor. Por amor. Por amor y por amor verdadero. Desde ese punto de vista, la cruz no es una tragedia. La cruz no es más que la muestra cierta y verdadera de un amor infinito que Dios tiene hacia usted y hacia mí. Y que cada día cuando nos despertamos, abrimos los ojos y tenemos vida otra vez, como que se renueva esa esperanza en poderlo ver a Él algún día de forma verdadera y de forma cierta. Acompáñenme a Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Y qué deberíamos de hacer? Y aquí está la respuesta. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cuál debería ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? ¿Cuál debería ser nuestra forma de ver la vida? Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús sabe de lo que significa el dolor, la humillación, el abandono y la soledad. Y como condición de haber conocido todo esto, a pesar de ello, aceptó ese sacrificio de subirse a la cruz del Calvario. A pesar de que sabía lo que iba a sufrir y a padecer, Él lo aceptó. Él lo aceptó. Y viene la palabra que hoy debería de retumbar en nuestros corazones y es, consumado es. Desde el está ahí. Consumado es. No quedó nada pendiente. No hay nada pendiente. No hay algo que usted deba hacer adicional. No hay algo que usted deba sacrificar adicionalmente. No hay nada pendiente. Consumado es. Acompáñenme a Colosenses, por favor, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y quiero esperar que lleguen ustedes ahí porque me parece importante que revisemos esta parte. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mira lo que dice aquí, dice,
Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Y creo que somos conscientes de ello, ¿verdad? Somos conscientes de ello. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos algunos de los pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. No me quiero detener en eso. Ovidio hizo un paralelo entre hijos de la ley o hijos de la gracia. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Usted qué deuda tiene hoy? Usted no tiene hoy ninguna deuda. Usted y yo, si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, no tenemos ninguna deuda. Ninguna deuda. Si somos conscientes, podremos entender que nuestra condición hoy es diferente. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 13. Pienso lo mismo que dice Nelson, y es que no es claro quién escribió la carta de Pablo, quién escribió el libro de Hebreos. No sabemos. No sabremos. Existen criterios, existen teorías de que pudo haber sido Pablo, pero no hay una confirmación exacta de que haya sido él. Lo importante es que tiene con toda seguridad la revelación del Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 13. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Era como funcionaba hasta esa época. Acuérdense el templo, ¿qué partes tenía? Tenía 3 partes: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y en esos 3 lugares se podía mover el sacerdote. Solamente al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año para hacer los sacrificios. Pero, dice aquí, versículo 12, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. En la descripción que tenemos del pueblo y sobre todo del templo, y sobre todo cuando el rey Salomón construye el nuevo templo y habla de los muebles que hay, en ningún momento se habla de que haya una silla o de que haya un lugar para que el sumo sacerdote pudiera sentarse. En ningún momento. El sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, lo amarraban, le ponían un lazo y él entraba con el animal, lo sacrificaba allí internamente y le sacaba la sangre. Y tenía unas borlas en su vestidura para que supieran y escucharan desde afuera que él estaba vivo. Porque entrar con un toro para matarlo con un cuchillo de pedernal o de piedra era porque el sumo sacerdote tenía que ser un hombre fuerte. No puede ser un hombre débil, ¿cierto? Imagínese usted matar a un animal con un cuchillo de piedra. El animal iba a poner toda la resistencia que fuera posible. Y muchas veces el sacerdote moría y tenían que sacarlo arrastrado. Pero no hay una silla. No hay una silla. Sin embargo, aquí en Hebreos claramente dice que, pero este sacerdote, hablando de Jesús de Nazaret, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, demostrando con un acto cierto desde el está ahí. Todo ha sido pagado, todo ha sido consumado. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. Todo está completamente pago. La deuda ha sido cancelada. La obra ha sido terminada. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué tiene usted y yo que hacer para ganarnos el amor de Dios? Nada. Usted no tiene que cargar con su pecado, no tiene que cargar con su pasado, no tiene que cargar con su condenación. Pero alguien podría decir, bueno, y entonces, ¿por qué cuando yo peco oro? ¿Por qué cuando yo peco pido perdón? ¿Por qué cuando yo peco me arrepiento?
Porque imagínese que Jesús de Nazaret se subió a la cruz del Calvario por usted. Imagínese que allí en ese huerto no solamente estuviera usted como testigo, como estaba la foto que le coloqué ahí, la última. Solamente está usted. Solamente está usted. Y en medio del sacrificio de Jesús, Él lo mira solamente a usted. Y usted entiende perfectamente que ese sacrificio es por usted y por nadie más. Y usted empieza una relación con Jesús, donde su vida a través de la presencia del Espíritu Santo se transforma. Usted transforma su vida. Yo le pregunto, si usted sabe eso y para usted eso es cierto, cada vez que usted peca, ¿no sentiría un dolor porque se rompe la comunión con ese Salvador? Por eso es que usted y yo oramos, para reconstruir nuestra comunión con Él. Pero la deuda ya ha sido pagada. La deuda ya ha sido pagada. Su pecado de pornografía, tetelestai, ya ha sido pagado. Su pecado de adicción a las drogas, tetelestai, ya ha sido pagado. Usted fue culpable de adulterio en el matrimonio, tetelestai, ese pecado ya fue pagado. Usted participó directa o indirectamente de un aborto, tetelestai, ese pecado también ha sido pagado. Usted abandonó a su familia, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, tetelestai, ese pecado también ha sido pagado. ¿Qué pecado cree usted que Dios no le perdone? No hay ninguno. El único pecado, la única imprudencia que usted puede cometer es no creer en Jesús como su Salvador. Es no creer en Jesús como su Salvador. Porque si antes usted no tiene por qué preocuparse, no hay preocupación más grande que usted no conozca a su Salvador. Eso sí le debería de preocupar. Deje de cargar como Atlas preocupaciones y pecados que no le corresponden y empiece a vivir como un creyente. Empiece a vivir como un hijo. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. Y yo le pido que usted haga un plan de trabajo, que haga un plan en su vida para que usted empiece a partir de este momento a vivir de esta manera. Como dice acá, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo hubiera muerto en vano. Y no es así. No es así. Haga lo que usted tiene que hacer para transformar su vida. Nos enfrentamos a las mismas tentaciones y a los mismos pecados, cada uno de los que estamos aquí en este recinto hoy. Al mundo, a los recuerdos. La tentación está siempre trabajando en contra de nosotros. La mente nos traiciona. Los recuerdos del pasado nos hacen difíciles muchas veces vivir el presente. Pero su responsabilidad y la mía es entender lo que significa verdaderamente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo somos diferentes. No lo olvide, usted y yo somos diferentes. No porque tengamos algo diferente o especial como seres humanos, porque creemos en lo que es verdad. Porque creemos en lo que es verdad. Y nos equivocamos, sí nos equivocamos. ¿Y usted se va a equivocar? Sí se va a equivocar. ¿Y va a cometer más pecados? Va a cometer más pecados. Pero lo importante no es vivir una vida en la cual usted tenga un sabor amargo en su boca. Lo importante es que usted entienda que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es por amor a usted. Y es el momento de empezar a vivir de una manera distinta, de una manera cierta, de una manera verdadera. No importa la edad que usted tenga, porque Dios nos transforma a cualquier edad. Dios nos transforma a cualquier edad. Acompáñeme a Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, por favor.
Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice así: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo con minúscula sí se queda en ella para siempre. Así que el hijo con mayúscula, o sea Jesús, los libera. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Y usted ha aprendido muchas cosas que tienen que ver con el pecado. Una sencilla, una simple. Simplemente por recordar. Cuando uno acepta la tentación, su forma de sentirse es una. Pero después de que cae ante el pecado, su forma de sentirse es otra. ¿Cierto? Antes de pecar, usted se siente, tiene unas emociones, tiene unos sentimientos, tiene unos pensamientos, pero cuando peca, cuando comete esa misma infracción, por llamarlo de alguna forma, su sentimiento es diferente. La lógica diría, entonces, ¿para qué peca? Si al final se va a sentir mal. El Señor Jesús pagó por todos sus pecados. Y hoy tenemos dos opciones. O usted se comporta como Atlas, cargando sobre sí un peso que no le corresponde, o empieza a vivir como hijo de Dios. Como hijo de Dios. Hace 20 días más o menos, tal vez un poco más, un familiar sufrió un infarto. Un familiar relativamente joven, porque todos los que tienen la edad de uno o menos son jóvenes. Entonces, joven. Y se lo llevaron para la clínica, lo pudieron atender, le hicieron la operación y quedó bien, gracias a Dios. Y el día que estaba allí, yo fui a visitarlo y el día que estaba hablando con él, llegó el cardiólogo y le dijo, mire, lo que sigue de ahora en adelante, usted está bien. En este momento usted está bien. Ya se le hizo el tratamiento que había que hacerse, ya el hemodinamista lo intervino, le pusieron los stents en las arterias coronarias y usted está bien. Lo que sigue de ahora en adelante es, tiene que tomarse los medicamentos, tiene que bajar de peso, tiene que tener una dieta diferente, tiene que hacer deporte. Ya depende de usted. Y hoy la decisión es la misma. La decisión es la misma. Como si acabáramos de sufrir un infarto. Y donde abrimos la palabra y entendemos que todo lo que nosotros hicimos mal ya está pagado. Él está ahí. Todos nuestros pecados han sido pagados. Toda nuestra deuda ha sido saldada. Estamos saliendo de la clínica y la palabra de Dios nos dice, depende de usted, cómo quiere vivir. Si quiere vivir cargando sobre sí un peso que no le corresponde o empieza a vivir como un hijo de Dios. Depende de usted. Depende de usted y depende de mí. Si usted tiene un mal comportamiento después de un infarto, es muy probable que en poco tiempo sufra otro. Si usted no es consciente que viene cargando un peso que no le corresponde y no es consciente de que debemos vivir en gracia, en poco tiempo va a resultar cargando nuevamente un peso que no le corresponde. Estamos aquí para vivir como Dios nos ha enseñado. Nos enfrentamos al mundo indefectiblemente, como lo hablábamos hace 8 días. Cuando los siervos del Señor se fueron al aposento alto para preparar la última cena, mientras ellos estaban haciendo algo verdaderamente importante, el mundo seguía en su rutina. Hoy nos pasa lo mismo. Depende de usted y de mí. Él está ahí. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender y entender, Señor, de esto que tú nos enseñas. Yo te pido que tú hoy nos guíes, Señor, que nos permitas entender lo que significa verdadera y ciertamente
que el Dios Todopoderoso se hizo hombre para habitar en medio de nosotros, para enseñarnos, Señor, pero sobre todo para hacer un sacrificio que era imposible para nosotros, para darnos la libertad, Señor. La libertad de vivir como hijos de Dios. La libertad de vivir con la esperanza verdadera y cierta de estar el día de mañana en el reino de los cielos contigo, Señor. Cada 8 días lo celebramos cuando participamos de la cena, Señor. Y hoy somos conscientes de que ese sacrificio en la cruz del Calvario bajo ninguna circunstancia fue en vano. Hoy permítanos vivir con la alegría de saberte a ti, mi Señor, porque sabemos que yo te sigo y te sirvo no para que se haga mi voluntad, sino para que mi vida esté en tus manos, Señor, que es el mejor lugar donde puede estar. El mejor lugar donde mi vida puede estar es en tus manos, Señor. El mejor lugar donde yo puedo estar es en tu presencia. El mejor sitio donde puede estar mis actos es en tu mente y en tu corazón. Permítenos, Dios mío, Señor, entender que ese sacrificio para nosotros tal vez fue algo que nos queda todavía difícil de entender. Que de pronto el perdón de nuestros pecados, Señor, para nosotros fue casi gratuito, pero costó mucho, Señor. Costó toda tu sangre. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas vivir en consecuencia, que nos permitas disfrutar, Señor, de la libertad de ser tus hijos y de vivir como hermanos. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Gracias.